Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, porque hoy tenemos un tema que, bueno, digamos que ha sido un bombazo en el mundo de las series turcas, de las noticias del corazón, seamos sinceros, en el corazón de muchos de nosotros. Hoy vamos a profundizar en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de Destino Entrelazado, *Senkal Kap*, y, sobre todo, en la revelación que impactó a todos. Ya saben, de esas noticias que te dejan con la boca abierta, que te hacen repasar todo desde el principio y que, bueno, que te hacen cuestionar si todo lo que creías saber era realmente verdad. Así que, si eres fan de las series turcas, si te encantan los dramas románticos, si te quedaste pegado a la pantalla con Love is in the Air, y si te sientes un poco como detective en busca de la verdad sobre tus ídolos, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje más extenso por la historia de Hande y Kerem, por los rumores, por las fotos, por los momentos, y sobre todo, por la gran revelación que nos dejó a todos boquiabiertos, y que, con el tiempo, nos ha dado mucho más que analizar. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún vídeo. Aquí hablamos de series, de actores, de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, por supuesto, nos encanta compartir nuestras opiniones con ustedes. Suscríbanse, porque vienen muchas cosas interesantes, y prometo que la información de hoy será incluso más detallada que otras veces. Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones y de, ¿cómo decirlo?, drama. Empezaremos por el principio, por la chispa que lo encendió todo, Love is in the Air, o como la conocimos aquí en España y en gran parte del mundo hispanohablante, Senkal Kap. Esta serie fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos robó el corazón a todos. La química entre ellos era innegable, y no solo en la pantalla. Fue, sin duda, uno de los romances más comentados y seguidos en la historia reciente de las series turcas, compitiendo incluso con otros grandes éxitos del género. Desde el primer momento, los rumores sobre una relación fuera de la ficción comenzaron a circular con fuerza. ¿Quién no vio esas miradas cómplices? ¿Quién no notó esa conexión especial que traspasaba la pantalla? Era evidente, palpable, y los fans se aferraron a ello con todas sus fuerzas. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de análisis detallados de cada gesto, de cada mirada, de cada like. Los fans, con toda la razón, querían que esa magia continuara en la vida real. Era como si la serie, con su final, no pudiera terminar verdaderamente sin que Eda y Serkan, Hande y Kerem, se convirtieran en algo más allá de la pantalla. El público, en su mayoría, anhelaba que ese amor ficticio se hiciera realidad. Y parecía que así era. Las fotos juntos, los comentarios cariñosos en Instagram, los viajes a lugares románticos. Todo apuntaba a que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban, efectivamente, enamorados. Las portadas de revistas, las entrevistas, las declaraciones. Todo contribuía a alimentar la ilusión de los fans y, por qué no decirlo, la expectación de los medios. Era el cuento de hadas moderno que todos anhelábamos, la pareja perfecta, el amor que florece en el set, la magia de la ficción que se convierte en realidad. Se les veía juntos en diversos eventos, festivales de cine, entregas de premios, y en cada aparición pública, la conexión entre ellos parecía más fuerte. Incluso, comenzaron a compartir momentos cotidianos en sus redes sociales, lo que avivó aún más la llama del romance. Durante meses, vivimos este romance con la misma intensidad con la que vivíamos la serie. Seguíamos sus pasos, celebrábamos cada logro, nos emocionábamos con cada nueva foto juntos. Era como si nosotros también formáramos parte de esa historia de amor. Comentábamos sus publicaciones, analizábamos sus declaraciones, y esperábamos ansiosamente cualquier nueva actualización sobre su relación. Nos sentíamos cómplices,
parte de un secreto compartido entre ellos y sus fans. Pero, como en todas las historias, el destino, o quizás las circunstancias, tenía otros planes. Las señales sutiles de una posible ruptura comenzaron a filtrarse. Los rumores de separación comenzaron a surgir. Primero, de forma sutil, con comentarios aislados en foros y redes sociales, luego, con más fuerza, con fuentes anónimas que mencionaban diferencias y tensiones. Las fotos juntos se espaciaban, los comentarios en redes se volvieron menos frecuentes, y las noticias empezaron a hablar de supuestas crisis, de distanciamientos, de el fin del amor. Era como si el hechizo se rompiera, como si la magia de la pantalla se desvaneciera en la cruda realidad. La verdad es que para muchos fue un golpe duro. Ver a la pareja perfecta, a Ed y Serkan, separarse en la vida real era como romper la magia. La desilusión, la tristeza, el desconcierto, todo eso se apoderó de los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Era todo mentira? ¿Habían exagerado su amor para promocionar la serie? La incertidumbre y la especulación se apoderaron del ambiente. Las especulaciones se multiplicaron. Las posibles causas de la ruptura, los nuevos romances, las terceras personas, todo se convirtió en tema de debate en foros, en redes sociales, en todos lados. Cada declaración, cada foto, cada me gusta en redes sociales era analizado y diseccionado. Se buscaban culpables, se intentaba encontrar una explicación lógica para el final de esa historia de amor. Habría sido la fama, la presión mediática, las agendas apretadas. O tal vez, simplemente, el amor se había agotado. Y en medio de toda esta vorágine de conjeturas y rumores, surgió la revelación. La revelación que, de alguna manera, lo cambió todo, que transformó la forma en que los fans veían la relación de Hande y Kerem y que, hasta cierto punto, justificó el hermetismo que ambos habían mantenido en relación a su relación. Esta revelación llegó en forma de información que, aunque no fue un escándalo sensacionalista, ni una confesión pública, sino que se filtró poco a poco, y que fue consolidándose a medida que avanzaba el tiempo. Información que, aunque parezca simple, nos hizo cuestionar todo lo que creíamos saber. Información que, al final del día, nos recordó que las cosas no siempre son lo que parecen, y que en el mundo del espectáculo, a veces, la realidad y la ficción se mezclan de una forma sorprendente. La revelación no fue un escándalo, ni una traición, ni nada por el estilo. Simplemente, reveló la forma en la que Andercel y Kerem Bürsin manejaron su relación, tanto pública como privada. Se supo, a través de diferentes fuentes, y a través de patrones que se repetían en sus apariciones, que la pareja, al menos en algunos momentos, optó por mantener su vida privada lo más alejada posible de la prensa y del público. Su relación, al parecer, se había construido sobre una base de privacidad y discreción, algo inusual en el mundo de las celebridades, pero que, en retrospectiva, revelaba una madurez y una consciencia en su relación que pocos notaron en su momento. Esto no significa que no estuvieran enamorados, ni que todo fuera una farsa. Significa, simplemente, que decidieron proteger su relación, mantenerla alejada del foco mediático y de la constante presión que supone estar en el ojo público. Decidieron, en cierta forma, ser dueños de su propia historia, y no dejar que otros la dictaran. Optaron por vivir su amor a su manera, con sus reglas, lejos de los titulares y los chismorreos. Esta decisión, aunque comprensible, también generó una serie de malentendidos y especulaciones. Esta revelación impactó a muchos, porque nos hizo reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre la privacidad de los famosos, y sobre cómo, a veces, nos aferramos a una imagen idealizada de las relaciones, sin darnos cuenta de que la realidad puede ser mucho más compleja. Nos hizo cuestionar la validez de nuestras propias expectativas y nos obligó a reconocer que, detrás de las pantallas, hay seres humanos con sus propias decisiones y necesidades. La revelación,
además, nos permitió ver la relación de Hande y Kerem desde una perspectiva diferente. Ya no solo como un romance de cuento de hadas, sino como una relación real, con sus altibajos, con sus momentos de alegría y de tristeza, con sus decisiones personales. Nos hizo entender que, incluso en el mundo de la farándula, el amor puede ser genuino, pero también vulnerable a las presiones externas. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados, aunque siempre han sido respetuosos el uno con el otro. Kerem Bürsin continuó con su carrera actoral, participando en nuevos proyectos tanto en Turquía como a nivel internacional. Demostró su versatilidad como actor, explorando diferentes géneros y personajes. A pesar de los constantes rumores, mantuvo una postura discreta en cuanto a su vida personal, evitando los escándalos y centrándose en su trabajo. Fue un ejemplo de profesionalismo y de madurez emocional. Andersel, por su parte, también siguió adelante con su carrera, protagonizando nuevas series y proyectos publicitarios, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Ha sido imagen de importantes marcas y ha utilizado su plataforma para apoyar causas sociales. Actualmente, tiene una relación con el empresario Hakan Saban, con quien se le ha visto en diversas ocasiones y donde parece haber encontrado estabilidad y felicidad. Pero, a pesar del tiempo y de sus nuevas relaciones, el cariño y el respeto que se tienen Hande y Kerem es evidente. Siempre se han hablado con respeto, y cada vez que se han cruzado en eventos o galas, se han mostrado amables y cordiales. No han dudado en elogiar el trabajo del otro. Y en mantener una actitud positiva. Demostraron que es posible cerrar un capítulo de la vida sin rencores ni resentimientos, y que el cariño, la admiración y el respeto pueden perdurar a pesar de la separación. Los fans, a pesar de la separación, siguen recordándolos con cariño y deseándoles lo mejor. La historia de Eda y Serkan, de Hande y Kerem, ha dejado una huella imborrable en sus corazones. Siguen apoyando sus proyectos y celebrando sus éxitos. Han demostrado ser una comunidad unida por el amor al arte y por el respeto a la individualidad. Y es que, al final del día, la historia de Andersel y Kerem Bürsin nos dejó una gran lección, que el amor, a veces, es un misterio, que no siempre sigue los guiones que escribimos en nuestra cabeza, y que lo más importante es que cada persona, sin importar su fama, tenga la libertad de vivir su vida como desee. Nos enseñaron que el amor puede ser verdadero, pero que también puede ser fugaz. Que las relaciones, como la vida misma, están llenas de cambios y transformaciones. Y que, al final, lo que importa es la felicidad y el bienestar individual. Así que, para resumir un poco todo este drama, hemos repasado la historia de Love is in the air, de la química entre Hande y Kerem, del romance que se hizo realidad, de los rumores de separación, de las especulaciones, y de la gran revelación, que nos hizo reflexionar sobre la naturaleza de la fama, de la privacidad y de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y hemos hablado de cómo, al final, todos somos seres humanos que merecemos ser felices, y que tenemos derecho a vivir nuestras vidas a nuestra manera. Quiero añadir un elemento más, una reflexión sobre el aftermath de esta historia. La ruptura de Hande y Kerem, más allá de la desilusión de los fans, también nos enseñó algo sobre la resiliencia. Ambos artistas, a pesar de la exposición mediática, supieron sobreponerse a la adversidad, seguir adelante con sus carreras y encontrar la felicidad en nuevos horizontes. Demostraron que la vida continúa, que los amores pueden terminar, pero que la vida, en su infinita complejidad, siempre ofrece nuevas oportunidades. La historia de Hande y Kerem es, en esencia, una lección de humanidad. Nos recuerda que, detrás de los rostros hermosos y las vidas glamurosas, hay personas reales, con sentimientos, sueños y anhelos. Y que, al final, lo que importa es la autenticidad, el respeto y la capacidad de amar y ser amado. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo vivieron esta historia? ¿Qué opinan de la revelación?
¿Cómo ven la evolución de Hande y Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Me interesa saber si, con el tiempo, han cambiado su percepción sobre la relación, si han entendido las decisiones que tomaron, si valoran la privacidad y la discreción que eligieron. También me gustaría que reflexionáramos sobre el impacto de las redes sociales en la vida de los famosos. ¿Creen que la constante exposición mediática es perjudicial? ¿Cómo afecta la presión de los fans y de los medios en las relaciones sentimentales? ¿Es posible mantener una vida privada en un mundo cada vez más conectado? Y para finalizar, una pregunta más, ¿qué esperan de los futuros proyectos de Hande y Kerem? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? ¿O prefieren que cada uno siga su propio camino? Y bueno, ya saben. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen con mucha más información, análisis y chismecito. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida, como las series turcas, siempre nos sorprende con giros inesperados. Hasta la próxima.